la enviaré porque merece la pena. Pues le damos la bienvenida a Antonio y en un segundo empieza la conferencia de Miguel Ángel, titulada Roma vista por un poeta. Vamos a intentar hacer lo que podamos. La primera vez que fui a Roma tenía la edad que tienen ustedes. Estaba en tercero de BUP y, curiosamente, el viernes de la semana pasada estuve con uno de los profesores que me llevó, Julio Alfredo Ojea, mi profesor de filosofía en el Paz de Poveda, en tercero y en COP. Y se acordaba él de ese viaje a Roma y a Italia casi más que yo. Julio Alfredo, le he dicho Julio Alfredo, Rafael Egea, el hijo del poeta Julio Alfredo Egea, mi profesor de filosofía en tercero de BU y en COP. En aquella época los viajes se hacían en tercero de BU. Acabábamos el bachillerato y COU lo dedicábamos, aparte de la selectividad y el resto de materias, a ir a Madrid, a ver el Museo del Prado, si estábamos en Historia del Arte, en fin, otros menesteres. Pero yo debo de confesarles que esta no era la primera vez que estuve en Roma, aunque sí físicamente. En Roma había estado con anterioridad a través de muchísimas lecturas. Una en concreto, la de un libro que me llegó de la editorial Seix Barral, de un poeta de la generación del 27, que había pasado por Granada después de muchos años a participar en un homenaje a Federico García Lorca, que había organizado la Universidad de Granada, Rafael Alberti. Creo recordar que era el año 1984 o 85. Y yo ya había leído de él Marinero en tierra. El mar, solo la mar. Padre, ¿por qué me desenterraste del mar? ¿Por qué me sacaste a la ciudad? Y curiosamente me tropecé con un libro que había publicado por primera vez en México en 1968, el año de mi nacimiento. Era este. Roma, peligro para caminantes. No en esta edición, que es la primera edición. Me encanta tener primeras ediciones de libros que me interesan. Sino en una edición de Seix Barral. El año 78, 79, no recuerdo. Y la verdad es que me empezó a fascinar Roma de otra manera. Empecé a conocer Roma de otra forma como la había intuido con anterioridad. La Roma de la República, la Roma del Imperio, ¿no? La Roma que había romanizado Europa, también la península ibérica. De repente me tropecé con un soneto que decía algo así. Dejé por ti mis bosques, mi perdida arboleda, mis perros desvelados, mis capitales años desterrados hasta el casi el invierno de la vida. Dejé un temblor, dejé una sacudida, un resplandor de fuegos no apagados. Dejé mi sombra en los desesperados ojos sangrantes de la despedida. Dejé palomas tristes junto a un río, caballos sobre el sol de las arenas. Dejé de leer a mar, dejé de verte. Dejé por ti todo cuanto era mío. Dame tú, Roma, a cambio de mis penas, tanto como dejé para tenerte. La verdad es que cuando me tropecé con Roma, peligro para caminantes, vi a la ciudad personificada en una gran amante, en una gran amante a la que se dirigía la voz lírica, que le reclamaba todo lo que soñaba que le podía dar. Bueno, no dejaba de ser un libro curioso, un libro singular, un libro de un poeta que me gustaba, un libro que de repente estaba dedicado a un poeta italiano del siglo XIX, un poeta romántico, a Giuseppe Gianchiano Belli, un poeta que se había salido en el siglo XIX de los cánones propios de la literatura italiana, que se basaban fundamentalmente en que el lenguaje literario era el lenguaje o los cánones del dialecto toscano, ¿no? Desde la época del Trecento, desde Dante, desde Petrarca, desde Boccaccio. Y de repente este poeta romántico italiano
Utilizaba el dialecto romano, por excelencia, romanesco, pero con temas que intentaban recoger el sentir de la gente. No os tengo que recordar lo que decía Aristóteles en sus poéticas, ¿no? Aristóteles decía que si uno quería conocer la historia de los pueblos no tenía que recurrir a sus cronistas, hoy día llamados historiadores, sino que tenía que recurrir a sus poetas, porque la verdadera historia de los pueblos es cómo sienten los pueblos, el sentir de los pueblos. Y más adelante decía el propio Aristóteles que, bueno, los cronistas recogen los hechos tal y como ocurrieron, mientras que los poetas, y esto nos vale, por ejemplo, para estudiar el poema del Miocid, mientras que los poetas recogen los hechos como debieron de haber sido. Curiosamente, Rafael Alberti, después de la Guerra Civil, pasa unos 20 años, se exilia fundamentalmente en Buenos Aires. Hasta el año 1962, él y María Teresa de León, estos dos poetas magníficos del Grupo del 27, buscan su lugar en Buenos Aires, como lo recoge la Bolera Perdida, los diarios de Rafael Alberti, y cuenta distintas anécdotas. Cuenta, por ejemplo, cómo Juan Ramón Jiménez, en los años 40, a él que no le gustaban los recitales poéticos, se tuvo que prestar en Buenos Aires a hacer algunos en teatros con infinitud de gente, muchísimas personas, a él que no le gustaban los recitales poéticos. Y en una ocasión que estaba Juan Ramón Jiménez en Buenos Aires, le pidió Gómez de la Serna, este animador de la vida madrileña cultural de los años 20 y 30, en el Café Gijón, donde jugaba con sus greguerías, donde se divertía mezclando vida y literatura, también en su biografía más íntima. Gómez de la Serna se encontraba en ese Buenos Aires un poco desubicado y le pidió a Rafael Alberti que llevara a Juan Ramón Jiménez a su casa, que le tenía que preguntar algo. Bueno, Rafael Alberti fue feliz en Buenos Aires, aunque hasta cierto punto. Francisco Ayala, nuestro novelista Francisco Ayala, me comentó hace mucho tiempo, en una ocasión, que él compró un piso en Madrid en los años 60, cuando ya era profesor de la Columbia, profesor de literatura en Nueva York, y que fue muy criticado por mucha gente porque estaba comprando un piso en Madrid, en el centro de Madrid, en la época de la dictadura. Y sin embargo me dijo, pero Miguel Ángel, yo tenía muy claro que mis lectores no estaban en Nueva York, ni siquiera habían estado en Buenos Aires en la época en la que yo viví algunos años al principio en Buenos Aires. Mis lectores estaban en España. Eso mismo tenía claro Rafael Alberti. Eso mismo tenía claro Rafael Alberti. Sin embargo, Rafael Alberti, en 1962-63, con un intento de golpe de Estado, con distintos acontecimientos que tienen en Buenos Aires, de que entran a su casa, que él incluso lo detienen, decide irse de Buenos Aires. Se le ocurrió la brillante idea con María Teresa de León de pasar una época en București, en Rumanía, en la Rumanía de Ceausescu, pero le duró la broma 2 semanas. Al final decidió, no, nos vamos a ir mejor a Italia. Quizá en Italia nos comprendan mejor que en esta Rumanía comunista, que a lo mejor no nos terminan de entender tanto. Algo así debió de pensar, por lo que dice la Arboleda Perdida. Total, que se dirige a Milán pensando que Mondadori, que algunas de las editoriales importantes le iban a dar trabajo, y acabó casi de casualidad en Roma. A finales de 1963, en noviembre, estaba en su domicilio de Roma, en el centro de la ciudad, a la izquierda del Tíber. Alquilan una casita que era un edificio del siglo XVI, el Palazzo Costantini, ubicado en la vía Monserrato 20, que es lo primero que nos va a decir el propio Rafael Alberti cuando empiece su itinerario de Roma, peligro para caminantes. Monserrato 20. Desciendo la escalera de mi casa, mirando el relieve, donde sueños,
dioses del mar y atletas coronados, cabezas de guerreros, bailarinas cimbreantes de finos tallos ágiles, leda ciñando al cisne complacida, letras insignes, lápidas sin nombres. Oh Roma deseada, en ti me tienes, ya estoy dentro de ti, ya en mí te encuentras. Me agrando o adelgazo por las calles y plazas de este barrio que habito junto al río. Barrio que me recibe embalenado, como una barca tendida a ropas, movido en cada puerta por millares de dedos de los que surgen mágicos, áureos ángeles, santos, concubinas, muebles nuevos con gracia envejecidos. Sigue Rafael Alberti con esa misma sensación. Roma es una gran amante. Y así lo percibes tú desde la lectura de Roma, peligro para caminantes. Publica los 10 primeros sonetos de Roma y con eso le dan el Premio Internacional Lenin con una gran dotación económica. Se lo habían dado antes a Pablo Neruda, si no recuerdo mal. Es una manera también de apoyar a escritores que están en el exilio. Y con este dinero, ¿qué es lo que hace Rafael Alberti? Pues Rafael Alberti en 1966 cambia de orilla del Tíber, se va al Trastevere. Y con eso cambia también su percepción de Roma. A ver cómo explico yo. He tenido la suerte de vivir un par de años en Sevilla. Sevilla es una ciudad fantástica. Y dentro de Sevilla hay un corazón muy especial, un barrio muy especial que es Triana. Cruzas por el puente de Triana y te pierdes en esa zona, en Triana. El verdadero sevillano, el de Triana, se considera que ese sí es el sevillano. Sevilla es una ciudad con una gran personalidad, con una gran idiosincrasia. Y allí es muy fácil ser feliz. Aún a pesar de los sevillanos que están tan satisfechos de sí mismos, pero no, es fácil ser feliz en Sevilla, perderte, ¿qué te digo yo?, por el barrio de Santa Cruz, tomarte algo fresquito en las columnas, callejear por Sevilla siempre es un gusto. A Roma le pasa igual. Roma es una ciudad con una gran personalidad, con una gran idiosincrasia. Pero a diferencia de Sevilla, su idiosincrasia no la hace provinciana. París está bien, pero como Sevilla no hay nada. Eso le garantizo que se lo he escuchado a una sevillana en París, que parece una broma, pero no lo es. Roma es la única ciudad que yo he conocido que tiene una gran personalidad, que tiene un barrio, ¿no?, con una gran idiosincrasia, con una gran autenticidad, como es el Trastevere, que no deja ni por un instante de ser una ciudad cosmopolita. ¿Y por qué? Bueno, aquí tenemos muchas personas que aman a Roma. Nuestro querido compañero Antonio González Amador, nuestro magíster, conoce muy bien Roma. Roma recoge en la ciudad todas las edades del ser humano. Puedes moverte por la Roma de la República, por la Roma del Imperio, por la Roma del 300, del 500, la Roma romántica del 19, como estés por la zona del ferrocarril, hayas pasado la Plaza de la República, de repente te encuentras con un edificio de principios de años 20 que te dicen, esa es la policía. Y encuentras unos cascos y unas cosas extrañas que te recuerdan la estética de los faquios, se te ponen un poco los pelos de punta, ¿no? Se te ponen un poco los pelos de punta. Pero en Roma te encuentras también la ciudad del siglo XXI, te lo encuentras todo. Y de repente descubres lo que le pasaba a Rafael Alberti. Lo descubres en tu primer viaje a Roma. Ese que has hecho con la edad que tienen ustedes, con tus compañeros del instituto, con tu profesor Rafa Egea, hijo del gran poeta Julio Alfredo Egea, amigo del poeta Rafael Guillén. Hoy, por cierto, es el cumpleaños de nuestro Rafael Guillén. Cumple 90 años este Premio Internacional Ciudades de Granada Federico García Lorca, este poeta, Premio Nacional de Literatura y uno de los grandes poetas vivos
¿no?, en lengua castellana desde mi humilde punto de vista, junto con Antonio Gamoneda, junto con junto con Raúl Zurita, Rafael Guillén. Para mí, los tres grandes poetas vivos de lengua castellana, el chileno Raúl Zurita y Gamoneda y Guillén, y Rafael Guillén. Bueno, pues de repente descubres eso, descubres cómo en Roma están recogidas todas las edades del ser humano, y también descubres algo más, desde tu primer viaje real, presencial, un viaje que repite en bastantes ocasiones, que tienes la suerte de poder hacer en distintas circunstancias, con personas con las que te vinculas y que son romanas, y que de repente estás delante de la Fontana de Trevi, que parece que siempre te encuentras con ella torciendo una esquina, en la plaza de Trevi, y dices, pues es más grande la fontana que la plaza. Y alguien te dice al oído, la gente de fuera, los visitantes, siempre vienen a esta fuente para soltar una moneda porque quieren volver. Pero los que somos de Roma, los que somos romanas o romanos, sabemos que hay más tradición. Bueno, en mi pueblo, en Guadix, hay una romería que es San Antón, y que tiene una ermita, y en fin, se celebra esa romería, y curiosamente la ermita tiene una historia, no me pregunten en qué consiste, pero es si las mujeres jóvenes dan no sé cuántas vueltas a la ermita, no sé para qué lado, ni sé el número de vueltas, encuentran novio o se casan, algo así. Yo es que esto reconozco que para ser de Guadix soy un desastre, no me sé esa historia. Pero curiosamente la asocio a que en Granada me imagino que ahí pasará algo también, no sé si con el Sagromonte o con cualquier otra romería que tengamos en Granada. En Roma existía una tradición parecida. La tradición estaba unida a la Fontana de Trevi. Una moneda era para volver a Roma, si no eras de Roma. Pero ¿y si lo que quería era casarte? ¿Qué podía pasar? Pues que tirabas 2 monedas. Curiosamente, la moneda de la Fontana, me dijo Donatella, que se recogían todas las madrugadas, a las 5, a las 4 de la madrugada, las recogía el servicio de limpieza del Ayuntamiento de Roma, y con ellas estaban pagando comedores sociales. Estaban pagando comedores sociales. Y, curioso, 2 monedas y te casas. Y le dije yo a mi amiga, pero vamos a ver, Donatella, ¿y si te quieres divorciar, qué haces? Dice, eso está aquí todo estudiado, son 3 monedas. En las veces que estuve en Roma, en la guía turística que he leído, nunca he encontrado esta anécdota. Sí me he encontrado a una persona que me dijo que alguna vez alguien se lo dijo en Roma a su guía turístico. Tuvieron suerte, tenían una guía turística singular. Curiosamente, les voy a leer algo, en este caso no de Rafael Alberti, sino de mí y de esa fontana. Si soy capaz de encontrarme, porque soy un pequeño desastre. Fontana di Trevi. 3 monedas salen del bolsillo, danzando mientras miro la fontana. 1 moneda, volverás. 2, te casarás. 3, te librarás del fruto de las 2 monedas. Dame alguna, me dicen. Yo también quiero volver. Es curioso, pero esto me pasó un viaje posterior, jugando, viendo la fontana, recordando la fontana. Otra persona que venía conmigo me dijo, va a echar una moneda ahí. Y salieron 3 y me acordé de otros tiempos y de otra vez en la fontana. Porque curiosamente Roma tiene una sensación. Perdón, es que estoy buscando a un niño, que es una cosa importante. Búsquelo, no pasa Daniel nada. Rodríguez, de primero de la ESOA. Ahí no está, no, bueno, gracias, perdón. Seguimos. Qué pena que no lo haya encontrado, ¿no? Ya que estábamos aquí. Bueno, estábamos hablando de la fontana y estábamos hablando de las 3 monedas.
Y era verdad la sensación que tuve por primera vez cuando llegas a Roma por primera vez. Es verdad que has estado en Roma ya muchas veces, también con un libro que te advierte: Roma, peligro para caminantes. Pero la sensación que tienes es que has nacido para vivir en esa ciudad, para estar en esa ciudad, para moverte por su geografía, por su piel, por su mapa físico, que has nacido para estar con ella. Y siempre que vuelvas a Roma, en distintas circunstancias, en distintas coyunturas, siempre que te pierdas por el Trastevere, vas a sentir ese sentido de pertenencia. Lo vas a asociar a que eres poeta, que tienes una gran sensibilidad, una cultura, que has viajado mucho. Pero te vas a conocer personas que te van a desmentir, personas que tienen perfiles muy diferentes al tuyo y que les ha pasado lo mismo. Y no necesariamente hablo del síndrome de Stendhal, porque Roma es una ciudad bellísima que marea de su belleza, sino hablo de otra cosa fundamental. La única manera que he tenido yo de explicarme esto, más allá de mí mismo, ¿no?, y generalizándolo, es que Roma ha sido durante tantos siglos el centro del mundo, que todos pertenecemos un poco a ella, ¿no? Curiosamente, cuando Rafael Alberti decide cambiarse de acera e irse a vivir al Trastevere, cambia la orilla izquierda del Tíber por la derecha, cruza el puente como lo cruzaríamos en Sevilla cuando vamos a Triana. Vamos a cruzar el puente de Triana, vamos a adentrarnos en la verdadera Sevilla según ellos. Ese es el Trastevere en Roma, o ese es nuestro Albaicín, con el que estuve con mi amigo Rafael Egea el viernes pasado, en la plaza, está donde está el bar Casa Torcuato, tomando algo y recordándome él Roma, curiosamente, sin hablarle yo de Roma, curiosamente, y diciéndole: Rafa, a mis alumnos les voy a hablar de Roma y tienen la edad con la que nos llevasteis allí. Bueno, Rafael Alberti cambia y va a la vía Garibaldi 88. Allí compra, con el dinero del premio Lenin, compra un pisito en la segunda planta y allí se va a vivir con su mujer, con su esposa de ese momento, con la poeta María Teresa León. Y le cambia la perspectiva de Roma. También le ayudó precisamente este poeta Belli, con sus sonetos, que en cierto modo inspiraron la primera colección de los 10 sonetos de Rafael Alberti, la perspectiva de ir más allá de lo aparente, de ir al sentimiento romanesco, al sentir de la gente. Empezó a fijarse en las rutas de las fuentes que tiene de Roma, del Trastevere, en sus olores singulares. También el olor a orín que muchas veces hay en las calles de madrugada, y que a mí me recuerda, no sé, me recuerda el metro en Madrid a las 7 de la mañana, no sé por qué. No sé por qué. De repente, Rafael Alberti empieza a ver en Roma sus amigos del momento, también la Roma del siglo XVI y del siglo XVII, la Roma que descubrió Cervantes, la Roma del Saco de Roma, vista a través de la lozana andaluza, de esa prostituta, de esa señora que con Rampín vivió en Roma hasta el Saco de Roma de 1527. Nos descubre la Roma de las cortesanas, esas mujeres muy cultas y que tenían una capacidad de amar y de comprender verdaderamente humanística y envidiable. Nos empieza a descubrir muchas Romas diferentes en esa Roma peligro para caminantes, pero sobre todo nos advierte de una cosa: Roma, al igual que todas las ciudades bellas, al igual que Sevilla, al igual que Granada, es una ciudad de la que hay que salir para luego volver. Cuando llegué a Granada tuve la suerte, antes incluso de llegar a Granada, tuve la suerte de conocer a Rafael Guillén. Estuve en una lectura poética suya y, por cierto, por aquella época, que era, creo recordar,
director de zona del Banco Central, o del Banco Santander, o del Hispano, de uno de estos tres que ahora son uno. Leía poesía fatal. Luego me comentó, dio clases de declamación, pero yo recuerdo eso en una lectura precisamente en el Palacio de los Condes de Gavia. Una lectura de Rafael Alberti, de su libro, me impresionó uno en concreto, Límite, los poemas de Límite. Bueno, tuve curiosidad, yo era alumno de bachillerato de COP, me fugué las clases en Guadix, me había hablado de él Antonio Enrique, leí algo de él, me gustó, algo que me dio de Antonio de la editorial Huelga y Fierro, algo que le habían sacado, ¿no? Huelga y Fierro, qué mal estoy. Antonio Vago, una editorial de Granada, de la editorial Antonio Vago, algo que le habían sacado. Y me impresionó tanto que me planté en su casa, me enteré de dónde vivía, me abrió la puerta Nina, y así en los últimos 30 años, 30 y mucho. Es curioso, Rafael Guillén me dijo en una ocasión: Granada es una ciudad muy bella, pero me encanta viajar con mi mujer porque si te quedas en Granada te fosilizas. Un amigo común, primer presidente de la Academia de las Buenas Letras de Granada, Arcadio Ortega, me decía lo mismo. Las ciudades bellas fosilizan. Si no sabes de ellas, te quedas fosilizado. Te crees que eres como ellas y no. Esto lo he visto precisamente en Sevilla mucho. Los sevillanos no les gusta salir de Sevilla, ¿no? Están en ese sentido fosilizados. Y es curiosamente lo que te invita a viajar en cierto modo, también lo que te invita a irte a Roma y a salir de Roma para luego volver. Me gustaría leerles un poema de Belli, este poeta que en cierto modo dialoga Alberti con él para intentar acercarse a Roma de otra manera. El mercado de Piazza Navona. Que en el mercado se hallen cada miércoles traperos, vendedores de tabaco, anticuarios, merceros, alfareros, quincalleros de género variado, no lo discuto, pero los estantes de libros y los libros y libreros, ¿para qué están allí? ¿Qué es lo que aprendes de tanto libro y tanto anaqueles? Tú coge un libro en ayunas y luego de tenerlo en las manos varias horas, dime si sientes hambre o si estás lleno. ¿Qué predicaba el cura de la misión? Que los libros no son para cristianos, no los leáis, por el amor de Dios. Esto es ironía, que tengo la impresión de que algunos se lo puedo tomar aquí al pie de la letra. En la Piazza Navona nos vamos a encontrar muchas cosas. Saliendo de la Piazza Navona nos vamos a encontrar una tienda de libros antiguos, un anticuario. También podremos traernos una lámina, un grabado que nos guste de Roma, quizás del Coliseo, ¿no? O un libro, si nos gustan los libros de viejo, del siglo XIX, del siglo XVIII, depende de lo que nos queramos gastar. En la Piazza Navona nos vamos a encontrar muchas cosas. Reflexión inmortal sobre el Coliseo, otro soneto para despedirnos de Belli. Estas arcadas rotas que hoy en día los pintores dibujan con pinceles, entre arbolillos, flores y laureles, mariposas y pájaros cantores. Cuando reinaban los emperadores, eran un gran teatro, donde aquellos aquí venían a los gladiadores machacarse costillas y cerebros. Es aquí donde aquellos disfrutaban al escuchar gritar a los cristianos cuando las fieras los despedazaban. Entonces tanto luto, tanto estrago, y ahora tanta paz. Oh humanos modos, ¿cómo es el mundo? ¿Cómo cambia todo? Cuando visitéis el Coliseo, si tenéis, bueno, ya todo ha cambiado mucho. Me imagino que podéis sacar las entradas del Coliseo a través de internet. Pero en mis primeras veces que iba a Roma, siempre tuve a alguien que me dijo: ¿quieres que demos un paseo por el Coliseo? Vale. Miraban la cola, 4 horas de cola, y dicen: no, esto no va a ser. Esto no va a ser. Vamos a pasear por el Palatino, que era donde el emperador tenía su circo privado.
Y nos vamos a ir acercando al Trastevere. ¿Y por qué el Palatino? Ya lo verás. Comprábamos la entrada del Palatino y, ¡oh, milagro! La entrada del Palatino es la misma que la del Coliseo y no hay nadie. Pasear por el Palatino, volver al Coliseo, desandar o andar tus huellas y sentir en el Coliseo, no sé, que ese lugar te es familiar, no sabe en qué sentido. Si has sido león en otra vida, o has sido gladiador, o has sido cristiano devorado por los leones, o quizás estabas disfrutando del espectáculo del pan y circo desde la otra orilla. Bueno, empiezas a ver que Roma es una ciudad de distintas edades y en todas sus edades te vas a sentir identificado, te vas a identificar. Vámonos al Trastevere, vámonos a la Vía Garibaldi 88. Te voy a enseñar dónde vivió tu admirado Alberti. Piazza Santa María del Trastevere, las fuentes, el olor a orín y esa sensación de pertenencia que solo recuerdas o solo sientes en tu Albaicín granadino o en Triana. ¿Por qué no? ¿Por qué no en Triana también? En esas ciudades que tienen esa idiosincrasia, esa personalidad. Pero ojo, que Roma es diferente. Roma es una ciudad con una gran idiosincrasia, pero a diferencia de otras que también amamos, Roma es cosmopolita, porque hace de espejo de ti, aunque no seas de Roma. Porque si tienes la suerte de conocer a Roma a través de los ojos de alguien que ha nacido en Roma, que ha estudiado leyes, que es hija de una magistrada de Roma, que conoce los secretos ocultos de Roma, si tienes esa posibilidad, no la desperdicies, porque entonces sí que pertenecerás para siempre a Roma. Lo que me transmitió, lo que nos transmite Rafael Alberti con Roma, peligro para caminantes, es la personificación de esa ciudad en alguien que es una gran amante, alguien que te ama, alguien que te espera, pero alguien a quien curiosamente cuando tú conozcas sabrás que tienes ese sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque recoge todas las edades del ser humano y te recoge a ti y te está esperando en sus calles, en sus adoquines, en su mapa físico para que te muevas por él como si hubieses nacido para ello. Esta es la Roma que quiero acercaros un poco y esa Roma la vais a encontrar en todos sus rincones, pero sobre todo en el Trastevere. Como podéis disfrutar también de Granada, de todos sus rincones, de sus realejos, de todos los lugares maravillosos que tiene esta ciudad, que ojo, es una ciudad que fosiliza. Así que acostúmbrense ustedes a salir de Granada para luego volver. Pero sobre todo en un lugar, en el Albaicín, donde la gente sigue siendo muy auténtica, donde la gente no está todavía condicionada por las convenciones, con las convenciones sociales, e incluso por la distancia de una ciudad pequeña. Qué curioso, Granada es una ciudad pequeña y encantadora. En una ciudad grande es Madrid o Barcelona, no les digo nada de Ciudad de México o de Nueva York. Es una ciudad cómoda porque se une prácticamente de manera natural al paisaje, y es una ciudad de poetas, de pintores y de artistas. Disfrútenla, pero no se fosilicen. Una posibilidad para no quedar fosilizados en nuestra Granada que amamos es coger la costumbre de perderse de vez en cuando en Roma. Cuantas más ciudades conozcas y más ciudades ames, más amarás el paisaje de tu infancia y de tu adolescencia. Amar mucho no es incompatible, no pide exclusividad, no se crean ese cuento, todo lo contrario. Cuanto más salgas de tu ciudad, también más le valorarás otras cosas. Y esto era lo que quería comentaros de Roma. Roma vista por Alberti, Roma vista por Belli y Roma vista por todos los poetas que ustedes sean y sean capaces de conseguir sacar de ustedes mismos cuando vayan a esa ciudad. Muchas gracias.
Bueno, vamos a aprovechar que nos quedan unos minutillos por si alguien le quiere preguntar algo a Miguel Ángel relacionado con Roma. Sé que hay algunos alumnos de Miguel Ángel que están empezando su incursión en el mundo de la poesía. Si queréis preguntarle algo relacionado con el mundo de la poesía. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien que quiere preguntar algo? Por aquí. Sonetos y poemas que has leído, ¿cuál dirías que condiciona más a Roma? Es que de Roma tenemos mucho en poetas españoles y en otros poetas, empezando por el propio Quevedo. Decirte que los sonetos de Rafael Alberti en Roma Peligro para caminantes son diferentes, también son más cercanos que los sonetos barrocos, pero quizás los sonetos que más te pueden acercar a Roma son los de Belli, porque Belli es romano y ve a Roma no desde el punto de vista de, ¿qué te digo yo?, el tópico o lo esperado, sino desde el punto de vista de lo grotesco. Yo he estado tentado de leer algunos poemas, algunos sonetos de Belli que eran verdaderamente significativos, pero he preferido no hacerlo, porque se acercaban un poco al juego entre lo grotesco y la lascivia, ¿no? Pero descubran a Belli en todos sus sonetos, los tienen publicados, 99 sonetos romanescos, los tienen publicados en Hiperión y los pueden disfrutar. Verán, sobre todo, ya no solamente una Roma diferente, sino una Roma que está basada en pequeños detalles. Por ejemplo, a Rafael Alberti le encantan los gatos. En su Roma Peligro para caminantes vamos a encontrar, cuando yo no esté en Roma, cuando me vaya de Roma, ¿quién se acordará de mí? Se acordarán los gatos. Empiezan a tropezarte gatos de vez en cuando. Y descubres que esa es una de las obsesiones de Belli, leyendo los sonetos romanescos de Belli. A Roma, curiosamente, la puedes estudiar en sus poetas de la antigüedad. La puedes estudiar desde tantos ángulos que casi sería... a mí se me venido, hablando de los poetas españoles, se me viene a la mente Quevedo, ¿no? Pero te puedes ir a todos los poetas de la antigüedad, a Ovidio, a Horacio, a Virgilio, a Lucano, ¿no? El sobrino precisamente de Séneca, que murió igual que su tío, y por el mandato iba a decir el mismo, en fin, del mismo emperador, ¿no? Ya saben cómo murió Séneca, la cicuta hace estrago, sobre todo si te metes con Nerón. Bueno, siempre vas a encontrar un autor que te refleje algo de Roma con lo que te sientas verdaderamente identificado. Pero te garantizo una cosa, de pocas ciudades se han escrito más que de Roma. Quizás por eso todos pertenecemos a ella, José Miguel. Sinceramente, yo estuve muchos años pensando que mi relación con Roma era particular mía. ¿Por qué? Porque me miraba al espejo y me decía, es particular tuya, pero la realidad me ha demostrado que no. Que es particular con toda la persona que se acerque a ella, independientemente de su cultura, de su sensibilidad y de muchas otras cosas, porque Roma te va a hacer de espejo de ti mismo y te vas a sentir muy cómodo en ella. Solo he conocido una persona, un poeta, que vivió al terminar su tesis doctoral, estuvo una temporada en la Sapientia, en Roma, en la Universidad de Roma, haciendo una postdoc, para cubrir unos tramos de la NECA, y me decía, Miguel Ángel, Roma es una ciudad muy triste. Y yo lo miraba y decía, Juan Carlos, tú sí que eres triste. Roma, si te saca la tristeza es porque la tienes en tu corazón. Porque Roma es fundamentalmente un espejo de ti mismo. ¿Más cositas? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguno de tus poemas atenienses, por favor? No. Por favor, maestro. No. Los poemas atenienses son dos poemas eróticos que yo escribí para el Festival Internacional de Poesía de Sevilla, y que están en internet, si quiere usted léalos, pero yo en general no me gusta leer poemas míos, pero eso no los voy a leer nunca aquí. ¿Por qué no? ¿Alguno mío? Vale. Por cierto, los atenienses no están en el libro de precisiones. Los poemas atenienses son
La poeta Saray Pavón Márquez, en una jornada de maratón poético en Sevilla, maratón poético nocturno al que me invitaron a participar, y lo hice. Bueno, el caso es que no entraba en lo que estaba escribiendo, ni antes ni ahora, y en principio no lo iba a publicar. Un crítico literario, Fernando Valls, que me había escrito unos años antes pidiéndome poemas inéditos del libro de precisiones para su blog, un blog muy prestigioso, La nave de los locos, pues bueno, resulta que coincidió con un tema personal, dejé de escribirle, un tema de mi familia, y un año y medio después, tomando café con alguien que algunos de ustedes conocen, Alejandro Pedregosa, me dijo: por cierto, ¿conoces a un tal Fernando Valls? Y le digo: bueno, sí, de nombre, he estado carteándome con él. ¿Por qué? Dice: porque es amigo mío, me preguntó por ti, le dije que iba a tomar hoy café contigo y hemos quedado con él esta tarde. Bueno, vale. Así fue. El caso es que esto fue, creo recordar, abril o mayo de 2010, 2011. Tenía esos poemas que no sabía dónde colocar. Y empezamos a hablar y me dice Fernando: por cierto, me debes poemas, ¿no? Y yo, que además que está considerado un crítico literario de los más prestigiosos de este país, fui tan ingenuo y tan atrevido que le dije: sí, pero no de libro de precisiones, que todavía no he sacado el libro y no quiero publicar más. Te voy a mandar 2 poemas eróticos que no sé qué hacer con ellos y que escribí para un festival de poesía. El otro me miraba como diciendo: este tío, ¿de qué va? Y me dice: bueno, sí, tal, vale, yo lo saco todo a los 2 meses, no sé si te lo publicaré. Y yo decía: yo también, ¿dónde me meto? En los jardines. Total, que se los mandé, ya puestos, y a los 10 días de ese café, lo sacó en su blog, La nave de los locos. Ahí es donde me imagino, Aarón, que usted lo habrá visto. La nave de los locos, el blog de Fernando Valls. Ah, se lo he enseñado, ¿no? Pues están en ese blog. Están en ese blog, así que el que quiera leerlos, que los lea ahí, y el que no, que no. Yo les voy a leer otra cosa. Esos poemas no se los voy a leer, ni aquí, ni en ninguna aula, pero sí quiero cerrar con un poema, ya que me lo han pedido, del libro de precisiones. Declaración de principios. Sí, este libro es mío. Por cierto, la portada es de pintor Joaquín Peñatoro, que es muy amiguete, lo van a conocer pronto. Declaración de principios. Por detrás también, cállese. Gracias. Declaración de principios. De la piedra he podido aprender que el corazón manda. Luego, escrutando nuevamente sus poros, supe que alguna vez tuvo grabada una inscripción que decía: mi destino es mi origen. Pero el camino de los años me ha mostrado que no hay destino que no se venza con el desprecio. Y aunque confieso que también compré los barcos hundidos, no dejo de sentir cada mañana que lo mejor siempre está por llegar. Muchas gracias. Pequeña gala, mini gala de segunda y tercera hora, repitiendo la actuación de Rómulo y Remo, que nos ha gustado mucho, para que Antonio también pueda disfrutarla. Vamos a guardar todo silencio. Ya se están preparando nuestros alumnos de primero de la ESB y despedimos esta primera parte de la jornada de jueves con la actuación de primero ESB, Rómulo y Remo. Necesitamos la participación del público. Eneas, vale. Pues Eneas decimos 2 veces así. Eneas, pam, 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 pam. A ver. Eneas, pam. Eneas. Luego decimos. Luego también decimos Eneas. A ver, decimos 2 veces. Cuando nos levantamos y hagamos así.
lo decimos con ella. Y luego, Numitor. A ver, Numitor, ¿cómo suena? Numitor, Amulio. Bueno, Numitor, Amulio, pam, 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 ¿vale? Numitor, Numitor, pam, pam, pam.
exigente